Bien, buenas tardes a todos. Un gusto estar compartiendo con ustedes esta tarde de reflexión, de pensamiento y de una conversación y un diálogo muy profundo en función de lo que es la educación. Para los que no me conocen, soy Claudia Reagada de Ágape Educación, una de las fundadoras, y queremos invitarlos a que esta tarde podamos compartir este espacio y poder conversar respecto de lo que es la enseñanza para la comprensión. Y sobre todo poder acoger este desafío de cómo educamos, ¿cierto?, en el mundo de hoy y nos preparamos para un mundo futuro. En el contexto de enseñanza para la comprensión, es que nosotros hace 6 años estamos trabajando en todo lo que es el desarrollo del pensamiento, ¿ya? Y hace 3 específicamente iniciamos una alianza con Latitud Nodo Sur, con Paula Pogré y con Cecilia Aubel, con quienes mantenemos un trabajo sistemático, tanto para pensar la enseñanza como para irnos formando y ir desarrollando proyectos acá en Chile. Lo más importante es que nos ha permitido llevar enseñanza para la comprensión a escuelas chilenas. Esta tarde, como les decía, queremos que sea un rato de conversación, de diálogo sobre la educación y buscar y poder pensar sobre de qué manera la enseñanza para la comprensión nos ayuda a enfrentar los desafíos de la educación hoy día y además nos permite prepararnos para el futuro. Les voy a presentar a Paula Pogré, doctora de la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Ella obtuvo el diploma de Estudios Avanzados y Suficiencia Investigadora de la Universidad de Sevilla y es también psicóloga social graduada de la primera escuela privada de psicología social del doctor Enrique Pichón Revier, donde se desempeñó como docente y coordinadora de su departamento de educadores. Desde hace más de 35 años, Paula ha dividido su actividad desarrollando investigación, docencia, gestión y consultorías de apoyo y evaluación de diversos programas en América Latina. Además, consultora internacional y evaluadora de proyectos institucionales y de carreras de posgrado en distintos países también de Latinoamérica. Ha publicado numerosos artículos en diferentes países de América y de Europa, en libros, capítulos de libros en español, inglés y además en portugués. Expositora de seminarios y conferencias internacionales en muchos países, más de 15 países de Latinoamérica y también en Europa. Desde el año 1994, que está vinculada al Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, participando de sus actividades tanto en Estados Unidos como en diversos países de América Latina. En Cambridge, desde el año 96 en adelante, participó como docente en 15 ediciones de las escuelas de verano del Proyecto Cero. Y en este mismo ámbito es fundadora de Latitud Harvard Project Zero, iniciativa para la comprensión y el desarrollo de América Latina, dirigiendo desde el año 2001 las actividades de Latitud Nodo Sur. Latitud, y aquí vamos a lo que es Latitud, es una red de profesionales que se inició en el año 2001 en el marco del Proyecto Cero, que es un instituto de investigación de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard para promover una educación para la comprensión en diversos contextos latinoamericanos, favoreciendo iniciativas locales y generando experiencia regional. Para ello, retoma marcos conceptuales y herramientas prácticas inicialmente desarrolladas por el Proyecto Cero y las va enriqueciendo con lo que son los desarrollos locales. Nodo Sur, con sede en la ciudad de Buenos Aires, es dirigido, como ya les decía, por Paula, y en él participan reconocidos especialistas de distintas disciplinas.
En 20 años de experiencia, Latitud Nodo Sur ha desarrollado actividades en 19 provincias de Argentina y en 13 países de América Latina, el Caribe y España, y Chile entre ellos. Y como os decía, hace 3 años que estamos trabajando en conjunto para llevar el proyecto de enseñanza para la comprensión a las escuelas chilenas. Bienvenida, Paula. Después de este tremendo currículum, te doy la bienvenida para que podamos conversar y podamos compartir con tantos profesores que se han inscrito hoy día para compartir este rato de conversación y conocer un poco más de lo que es este enfoque, este marco pedagógico, enseñanza para la comprensión. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a Ágape por esta oportunidad de tener una conversación con tantos colegas de Chile principalmente, pero por lo que veo en el chat también de distintos países y de distintos lugares, tanto de Chile como de nuestro país. Así que muchísimas gracias. Bueno, como bien dijiste, hace mucho venimos trabajando juntas y la verdad que es un placer cada encuentro, así que gracias por esta invitación, gracias por este momento compartido. Bien, vamos a iniciar, voy a explicar, Paula, cómo vamos a funcionar en esta tarde. Es una hora que tenemos para conversar. Vamos a tener un primer momento donde vamos a estar conversando y cuestionándonos y preguntándonos distintas cosas respecto de la enseñanza. Luego vamos a tener un espacio de las preguntas que en realidad es todo el tiempo que pueden estar todos ustedes haciendo preguntas, las que traían pensadas, las que les vienen hace tiempo dando vueltas y las que vayan surgiendo a propósito de la conversación. Todas tienen cabida, así que vayan haciéndolas en el chat y en ese momento vamos a poder, tomemos las preguntas, vamos a ir dando respuesta también. Y por último, vamos a hacer un último momento de un cierre para poder retomar aquellos aspectos más importantes que tienen que ver con esto de instalar este proyecto, este enfoque que nos lleva a formar culturas de pensamiento en las escuelas. Así es que esa va a ser la estructura. La idea en el fondo es que a través del chat puedan participar todos y nosotros podamos brindar una conversación, además de profunda y reflexiva, entretenida. Bien, vamos a partir entonces, y lo primero, Paula, que quisiera que pudiéramos poner sobre la mesa es ¿qué es esto de enseñanza para la comprensión? ¿Por qué se dice y por qué se plantea que enseñanza para la comprensión es un marco o un enfoque, pero no es un modelo ni tampoco un programa específico? Bien, en ese sentido te agradezco la pregunta. Bueno, por otro lado te agradezco este formato que nos va a permitir este diálogo, pero que además nos va a permitir también tomar las preguntas de quienes nos están escuchando. Es como si los invitáramos a una conversación en casa, en esta casa virtual que tenemos hoy todos. Me parece muy interesante esta pregunta porque muchas veces se confunde la idea del marco de enseñanza para la comprensión con una metodología. Y en realidad lo que nosotros decimos es que es un enfoque de la enseñanza. Y es un enfoque de la enseñanza que recoge mucho del conocimiento construido acerca de la enseñanza, acerca del aprendizaje, mucho del conocimiento construido por la ciencia cognitiva sobre cómo se construye el conocimiento, sobre cómo se aprende, y a partir de entender cómo aprendemos y a partir también de entender cómo es que se produce el proceso de aprendizaje, es que nosotros nos planteamos esta posibilidad de entonces preguntarnos cómo enseñamos para que todas y todos puedan comprender. Entonces, no se limita, si bien tiene herramientas como quizás lo más conocido del marco, que son los elementos del marco que ayudan a sistematizar la enseñanza, que ayudan a la planificación. El marco de enseñanza para la comprensión es un marco conceptual acerca de la enseñanza, acerca del pensamiento, acerca de qué es lo que esperamos que suceda en las aulas y en las comunidades para propiciar aprendizajes significativos y aprendizajes profundos. No es simplemente aplicar una metodología, como bien vos decías, no es simplemente un programa que llega de manera, podríamos decir,
de manera enlatada a una escuela, sino es una oportunidad y una invitación para pensar sobre la enseñanza desde una serie de fundamentos y de marcos conceptuales que no son solo propios del marco de enseñanza para la comprensión, sino que de alguna manera permiten entender qué significa aprender, qué significa enseñar, cómo procesamos la información los seres humanos, qué tipo de vinculación tenemos que poder establecer con el conocimiento para que ese conocimiento sea profundo y no sea simplemente un conocimiento frágil. Entonces, cuando hablamos de enseñanza para la comprensión, estamos hablando de este enfoque fundamentalmente. Bien, eso sin duda que implica un nivel de compromiso y de involucramiento de parte de uno como profesor para poder realmente mirar desde ahí. Y pensando que en realidad las modalidades de enseñanza que tenemos hoy día, porque hay muchas metodologías, hay muchas cosas que ABP, que no sé, se me van ahora en este minuto, pero muchas formas que tenemos o de estrategias que ponemos en la sala de clase, son variadas, pero además dependen mucho de las escuelas y hoy día además dependen mucho de las posibilidades que tienen los mismos estudiantes. La virtualidad ha puesto un montón de obstáculos y desafíos también en ese sentido. Entonces, la pregunta que me surge es, bueno, ¿cómo integramos estos elementos del marco en una sala virtual o presencial, cualquiera en el fondo, porque no sabemos si en realidad la virtualidad está aquí para quedarse o se va a ir en algún minuto? Entonces, ¿cómo instalamos estos elementos del marco en una sala? ¿Cómo se ve una sala donde están estos elementos del marco, pero por sobre todo el pensamiento es el que está al centro de lo que está sucediendo ahí? Yo ahí te diría, y podríamos haber tenido esta charla antes de la pandemia y probablemente la respuesta hubiera sido bastante parecida. La primera cuestión es formularnos muy reiteradamente las que nosotros llamamos las 3 preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente importa que los estudiantes y las estudiantes comprendan? ¿Cómo van a construir esa comprensión? ¿Y cómo sabrán ellos, quienes están aprendiendo, y nosotros que estamos enseñando, que están aprendiendo? Estas 3 preguntas nos las necesitamos hacer en la presencialidad y en la virtualidad, pero fundamentalmente lo que es bien interesante y quizás nos ayuda mucho en la pandemia es entender que hay un concepto central del marco de la enseñanza para la comprensión, que es el concepto de desempeño de comprensión. Y que cuando miramos los desempeños de comprensión, ponemos la mirada en qué tipo de experiencias estamos proponiendo y están desarrollando los y las estudiantes. No estamos tanto, y sabemos, por otro lado, que esas experiencias que están desarrollando los y las estudiantes son propiciadas por una propuesta de los y las docentes. Entonces, si nosotros miramos un aula, vos me preguntabas, ¿cómo me doy cuenta? ¿Qué tendría que mirar en un aula? Lo primero que yo diría es miremos qué están haciendo los estudiantes, qué se les está proponiendo hacer a los estudiantes para construir comprensión. ¿Qué tipo de experiencias? Y el concepto de experiencia que tomamos ahí, un teórico que se llama Jorge La Rosa y dice que la experiencia es el hacer con el pensamiento, ¿sí? Es no solamente la acción, sino la reflexión sobre esa acción. Entonces podemos tomarlo desde el concepto de experiencia, podemos tomarlo desde el concepto de desempeño, que nos hace poner la mirada sobre qué estamos proponiendo que los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes hagan en esta situación en la cual estamos queriendo propiciar su aprendizaje. Y esto, yo te diría, es la respuesta primera y muy general que podemos dar en este momento, incluso cuando entramos a ver qué sucede en las clases remotas, qué sucede cuando no tenemos posibilidades de tener conectividad y proponemos ciertas actividades para que los niños, las niñas hagan en sus casas, ¿sí? Siempre la pregunta es qué tipo de experiencia estamos proponiendo, qué tipo de desempeño le estamos pidiendo realizar y cómo estamos acompañando ese desempeño, porque no es simplemente qué desempeño le proponemos hacer, sino cómo vamos acompañando ese desempeño que le estamos proponiendo.
¿Y tú podrías dar algún ejemplo específico de cuando decimos qué tipo de desempeño es el que esperamos ver en una sala de clases cuando el pensamiento está al centro? ¿Qué características tiene ese desempeño? Yo te diría que ahí lo que es más importante es ver qué tipo de cosas le estamos proponiendo hacer en términos de qué relaciones le estamos pidiendo que haga, de lo que llamamos el mapa del pensamiento, qué tipo de asociaciones, qué tipo de relaciones, qué tipo de comparaciones, qué tipo de análisis, o sea, qué movimientos del pensamiento están involucrados en ese hacer, ¿no? Y ahí es muy fácil poder mirar con esos lentes si lo que estamos proponiendo es una tarea repetitiva, si es una tarea que implica desafiar el pensamiento, o si es simplemente una tarea rutinaria de distribución y apropiación de información y repetición de esa información. Estoy haciendo estoy haciendo una cuestión exagerada, ¿verdad? Mm. Para que quede claro, hay algunas de las tareas que no las podemos valorar si no sabemos el contexto. ¿Sí? Muchas veces, yo puedo entrar a una aula, sea presencial o virtual, y ver que los chicos y las chicas están resolviendo situaciones problemáticas en matemáticas. ¿Sí? Ahora, tengo que saber mucho del contexto para saber si efectivamente es una situación problemática o si simplemente podrían resolver eso en ese contexto simplemente con memorización de ciertos procedimientos. O sea que en ese sentido, por eso es una invitación, poner el foco en los desempeños, es una invitación a pensar profundamente sobre qué propuestas hacemos, sobre cuál es el desafío de esa propuesta y cuál es el acompañamiento que hacemos, porque bien sabemos también que para poder ir proponiendo nuevos desafíos, también tenemos que hacer ese proceso que es el de andamiaje, ¿sí? Cómo acompañamos a los estudiantes a que resuelvan algo con nuestro apoyo para que luego lo puedan resolver solos. Bien, absolutamente. Pero eso me lleva a pensar en otra cosa, y Uh-huh. que una de las problemáticas o de los conflictos que muchas veces viven los profesores tiene que ver con el currículum. Tiene que Sí. ver con esa herramienta que tenemos que usar, pero también tenemos que comprenderla para usarla bien. Entonces, y se choca además con otro concepto y con otra idea que tiene que ver con la cobertura curricular. Bueno, Uh-huh. hoy día estamos con un currículum priorizado, a lo mejor hoy día es más fácil hacerlo, Uh-huh. pero vamos a volver al currículum probablemente que tenemos, y ahí el tema de la cobertura curricular es como que se pusiera por sobre lo que realmente me debería dar como el currículum como herramienta. Exacto. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿cómo gestiona el profesor el currículum? ¿Qué decisiones tiene que tomar? ¿Cómo debe mirarlo para que realmente sea una herramienta que permite, de alguna manera, acercar la enseñanza al mundo, ¿cierto? Y Uh-huh. no que es solamente como en objetivos que tiene que cumplir. Ahí voy a hacer brevemente, porque sé que tenemos poquito tiempo en total, pero voy a hacer brevemente una historia de cómo se desarrolla el marco de enseñanza para la comprensión. El marco de enseñanza para la comprensión y los elementos del marco surgen de mirar las buenas prácticas de los maestros. ¿Qué hacían los maestros y las maestras en esas clases donde sus estudiantes aprendían en profundidad? Y ahí hay un concepto que tiene el marco, ¿sí? Que es el de tópico generativo o de tema generativo, ¿sí? Que es realmente muy rico cuando uno lo comprende. ¿Cómo hacemos para, no es que esos temas generativos ya existen y están ahí, y yo muchas veces doy el ejemplo, no es que están en el árbol y vamos y los sacamos como una manzana, sino que uno generativiza los tópicos, o sea, uno puede generativizar los temas. ¿Cómo hacemos para generativizar un tema? Y ahí entra que necesitamos saber sobre nuestros estudiantes, sobre la disciplina, sobre nosotros mismos y sobre el contexto. ¿En qué sentido? ¿Cuándo un tema se vuelve generativo? Cuando por un lado es central para el campo de conocimiento en el cual estamos trabajando. Y ahí cuando se ha dicho mucho y se repite mucho esto de que menos es más en términos del currículum, y cuando decimos no es tanto una cobertura superficial
no es tanto una cobertura como abuelo de pájaro, sino cómo hacemos para elegir dónde profundizar, y desde esa profundidad poder establecer las relaciones. Entonces, la primera cuestión es que tenemos que cuestionarnos acerca de nuestro conocimiento de ese campo, para poder identificar cuáles serían temas centrales a ser trabajados en profundidad. Pero para que ese tema sea central para ser trabajado en profundidad, tiene que, por un lado, ser rico en conexiones con otros temas, con el contexto, con la realidad, con la situación que estamos atravesando. Entonces ahí el contexto, la comunidad entra, porque ese tema tiene múltiples vinculaciones, pero tiene también múltiples vinculaciones con eso que nos hace la cobertura del conocimiento. Pero no alcanzan esas dos cosas, porque en esas dos cosas podríamos estar no saliéndonos demasiado del molde de cómo elegir o cómo generativizar un tópico. La tercera cuestión es que tiene que ser accesible e interesante, pero interesante no que me guste, sino que pueda despertar el interés y sea accesible cognitivamente para los estudiantes. Puede haber un tema que es fundamental en la disciplina, que es fundamental en términos de relaciones y contextos. Bueno, con la pandemia los temas de la biología, de la infectología se han vuelto stars, ¿sí? Pero yo tengo que preguntarme cuán accesible cognitivamente es para mis estudiantes. ¿Qué de ese tema tengo que trabajar si estoy trabajando en cuarto de básica o si estoy trabajando en tercer año de la secundaria? No va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque necesito un marco de referencia de conocimientos de mis estudiantes. Y el cuarto elemento que para mí es fundamental es que tiene que ser desafiante para el docente. No podemos enseñar para la comprensión aquello que no nos desafía a nosotros en el conocimiento, aquello que no nos despierta nuevas preguntas también a nosotros. O sea, no es que jugamos a que estamos interesados en el tema. No sé, todos hemos pasado por aulas de clase donde el docente dice, no sé para qué enseño esto, ¿sí? Yo recuerdo de mi experiencia como estudiante, no sé muy bien para qué enseño esto, pero está en el programa y tenemos que darlo. Hay que hacerlo. Claro, entonces mejor no lo demos. Si no entiendo por qué lo estoy enseñando, seguramente va a ser muy difícil que pueda generar ese desafío que necesita algo para ser comprendido. Entonces, 4 elementos. Central para la disciplina, porque a mí me puede entusiasmar mucho algo que no es central para la disciplina. Rico en conexiones, accesible cognitivamente para nuestros estudiantes y desafiante para quien lo enseña. Esas 4 cosas ayudan a poder elegir y a poder decir desde qué baldosa me paro. Porque muchas veces cuando hablamos de esto, la gente dice, bueno, pero entonces dejo el resto del currículo. No, desde qué baldosa me paro para entonces establecer las conexiones de eso amplio que me ofrece como hoja de ruta el diseño curricular. Sí, a mí me gusta una pregunta que hacemos de repente cuando pensamos en la disciplina, porque el manejo de la disciplina es súper importante, pero también uno dice, bueno, ¿qué de la matemática me ayuda a mirar esta problemática, ¿cierto?, que voy a poner en mi sala de clase pensando en ese tópico generativo? ¿Qué de la ciencia? ¿Qué de la historia? Y poder entonces ahí ponernos en el rol del matemático, del historiador, del científico, para poder acercarnos a comprender aquello que queremos que comprenda. Entretenido. Sin duda sí, que ahí lo que tú decís, y ahí podríamos seguir hablando, porque por otro lado vos tenés la situación de que siempre tenés que elegir, siempre tenés que elegir. Entonces, poder elegir implica poder entrar en este juego de estas relaciones y poder ampliar la mirada, porque ninguna de las cuestiones que supuestamente enseñamos en la escuela está encapsulada en una disciplina. Tal cual. ¿Sí? En la escuela las hemos encapsulado en disciplinas, pero si pensamos en las interacciones entre los seres humanos y cómo circula el virus hoy, ¿sí? Tenemos que saber de las relaciones sociales, tenemos que saber de biología, tenemos que saber de temas de población, o sea, ninguna de esas problemáticas está aislada. El tema es justamente abrir las ventanas para poder mirar eso desde distintas perspectivas. ¿Y cuántas perspectivas seguramente van a tener con aquellas que sean accesibles cognitivamente para nuestros estudiantes?
absoluto. Ahora, si miramos y volvemos a la sala de clase, porque dentro de las cosas que tú nombraste era, bueno, era el concepto de este desempeño de comprensión, que básicamente Sí, es lo que van a hacer los estudiantes. Y ahí cobra mucha importancia lo que son las evidencias de comprensión. sí, Cómo realmente nos vamos dando cuenta nosotros, se van dando cuenta los mismos estudiantes, de no solo qué están aprendiendo, sino cómo lo están aprendiendo, tal cual. ¿cierto? Y cuánto están comprendiendo de eso. Y pensando en que este profesor, en el fondo que uno como profe debe estar encantado también con lo que está enseñando, conectado con lo que está enseñando, me hago la pregunta, ¿cómo nos podemos entonces nosotros hacer y convertir en profesores hábiles para mirar críticamente nuestra práctica y verla y poderla criticar, pero a través del trabajo de los niños, a través de Ujú. esa producción de comprensión que ellos están realizando en la sala de clase? Mira, a mí me gusta siempre decir que no hay posibilidad de seguir enseñando si no hacemos visible el pensamiento y la comprensión de nuestros estudiantes, ¿sí? Porque si no es como si estuviéramos emitiendo un programa de radio en dos frecuencias diferentes, Claro. ¿sí? Para poder seguir enseñando necesito poder tener llamémosle el feedback, poder ir viendo qué están aprendiendo y cómo están aprendiendo mis estudiantes. Cuando tenemos una sala de clase con 25, 30, 40 estudiantes, no, la primera cuestión que tenemos que asumir es que el aprendizaje no es autoevidente. Que esto que a veces decimos, yo veo que es una de las cosas que muchos incluso hemos dicho de las dificultades de la enseñanza remota. Me pierdo verles las caras a mis estudiantes. Bueno, yo les veo las caras y les veo las caras, pero todavía no sé qué y cómo están aprendiendo. En todo caso, podré ver cuán entusiasmados están, podré ver cuán atentos están, y yo hasta me limitaría a decir que no siempre, ¿sí? En la escuela hemos aprendido a poner cara de interesados, aun cuando no estamos tan interesados. Entonces, en realidad, como el aprendizaje, la comprensión es un proceso interno, tenemos que buscar maneras, y los desempeños son la mejor manera de hacer visible ese pensamiento y esa comprensión. Un buen desempeño, al mismo tiempo que ayuda a construir comprensión, la demuestra. Y ahí hay dos cuestiones que son muy útiles, que es, bueno, ¿cómo hacemos visible el pensamiento? Proponiendo desempeños que cumplan con esta condición, que nos hagan visible el pensamiento al mismo tiempo que lo demuestran. Y por otro lado están los procesos de metacognición. ¿Por qué? Porque nuestro mejor socio para la enseñanza es aquel que está aprendiendo. Mm. Nadie mejor que los propios estudiantes y las propias estudiantes para dar cuenta de qué están aprendiendo y cómo están aprendiendo. Pero eso también hay que enseñarlo. Los procesos metacognitivos que hacen poder pensar sobre el pensamiento no son procesos espontáneos. No. Y la escuela tiene una responsabilidad, si estamos hablando de las escuelas, en también enseñar a hacer esos procesos metacognitivos. Y es ahí donde aparece, digamos, todo un campo que tiene que ver con las rutinas del pensamiento, que en algunos casos son las que ayudan a hacer visible cómo estoy pensando lo que estoy pensando, cómo estoy resolviendo lo que estoy resolviendo, pero no toda rutina de pensamiento es metacognitiva. Hay algunas rutinas de pensamiento que también lo que hacen es visible el pensamiento en términos de qué tipo de contrastación estoy haciendo, qué relaciones estoy estableciendo. A veces metemos como en una misma bolsa, ¿sí?, el hacer visible el pensamiento con los procesos metacognitivos. Y yo creo que está bueno también preguntarnos, ¿qué estoy proponiendo cuando les estoy preguntando, por ejemplo, a los estudiantes, antes pensaba que, ahora pienso? ¿Estoy proponiendo hacer visible su pensamiento? ¿Estoy proponiendo enseñarles un proceso más metacognitivo? ¿Sí? Y depende de la situación, qué es lo que estoy haciendo de vuelta, para no usar las rutinas de pensamiento simplemente como una caja de herramientas, para poder usarlas en el sentido de herramientas conceptuales que nos ayudan a
acompañar el proceso de enseñanza para facilitar y para propiciar aprendizajes profundos. Si no, corremos el riesgo de usar el marco de enseñanza para la comprensión solo como una forma de planificación y usar las rutinas de pensamiento solo como herramientas puestas en un momento de la clase, casi rutinizándose y perdiendo su sentido. Sí, es muy importante. Hoy día el pensamiento visible y sobre todo las rutinas están en muchos lugares, pero me parece que es súper importante lo que tú planteas de esa reflexión más profunda, nuestra como profesores que las usamos, pero también que la vayan haciendo los mismos niños también. Y ¿Y cómo se van a apropiándose eso? de eso, apropiándose de ese patrón de comportamiento finalmente, que es lo que le va a servir para la vida y para poder transferirla a distintas cosas. Exactamente. ¿Cómo eso no se transforma de vuelta en algo mecanizado, sino en algo que el estudiante se apropia y sabe por qué es importante apropiarse? ¿Sí? Esa sociedad es imprescindible y de esa manera, además, todos quienes trabajamos de esa manera sentimos que realmente la mochila que llevamos en el peso de la enseñanza, que siempre es de mucha responsabilidad, está distribuida. Y se distribuye con niños muy pequeños y se distribuye con los estudiantes de la universidad, lo cual hace que uno siga sintiendo la pasión por seguir enseñando. Paula, en el contexto de la enseñanza hoy y bueno, en realidad también en lo que hemos vivido este último tiempo, nos hemos vuelto a mirar las prácticas. Uno se da cuenta que hay una inquietud, que hay un interés por ir aprendiendo. Y por otro lado, también cada vez es más evidente la necesidad de mejorar los resultados de aprendizaje que tenemos con nuestros estudiantes. La pandemia, la virtualidad y todo lo que hemos vivido desde el año pasado y este año, si antes era difícil, ahora lo puso un poco más difícil todavía. Pero ya estamos en un segundo tiempo. Este es un segundo año. ¿Cómo ves tú este segundo tiempo de enseñanza 2021? A ver, creo que es un segundo tiempo donde vamos a tener que aprender otras cosas. El año pasado aprendimos unas y vamos a tener que seguir aprendiendo otras cosas. Y creo que una de las cuestiones en general en mis conversaciones con las y los docentes es que lo que por mucho tiempo hemos dicho de la importancia del trabajo colaborativo, del pensar y trabajar en conjunto, del diseñar juntos las propuestas de enseñanza, bueno, durante la pandemia se evidenció de una manera fundamental, ¿sí? Cuando quisimos hacer lo mismo, pero a distancia, nos dimos cuenta que no era una cuestión de repetir la secuencia del día de clase de la misma manera, que teníamos que poder pensar. Y es como que empezamos a darnos cuenta que ese estudiante, quizás particularmente lo estoy pensando en el caso de la secundaria, que suelen tener hasta 10 y 12 profesores, que ese estudiante es el mismo estudiante. Eso que por ahí en la rutina cotidiana de la escuela no lo tenemos presente, pero no nos damos cuenta qué significa 10 profesores en una semana, dando tareas, pidiendo tareas, fragmentando el conocimiento. En general en la pandemia hubo mucho más intercambio entre las profes y los profes para poder pensar qué le proponemos a estos estudiantes, qué desafíos, qué proyectos, qué trabajos, y ahí el trabajo colaborativo, el repensar y retrabajar el conocimiento junto con los otros es una cuestión fundamental. Y es ahí donde aparece muy claro que para poder crear una cultura del pensamiento en el aula, tenemos que generar espacios en nuestras instituciones también para crear una cultura de pensamiento para los adultos, para los docentes. No hay mucha posibilidad de, de pensar en una cultura de pensamiento en el aula, en una aula aislada. Hay algo que tiene que permear y ese permear la cultura de la escuela implica también crear estas comunidades de aprendizaje entre los docentes, estas comunidades de práctica entre docentes, colaborando en pos de ese aprendizaje profundo de nuestros estudiantes.
Paula, hemos hablado de lo que vamos a proponer que hagan, pero un elemento que también se ha puesto como en relevancia en este tiempo, yo creo que hemos tomado más conciencia, tiene que ver con la retroalimentación. Porque una cosa es que nosotros pongamos a nuestros estudiantes y ofrezcamos una variedad de desempeño muy bueno, pero ¿qué espacio en el fondo va a tener o cómo vamos a procurar que ese niño vaya avanzando y vaya desarrollándose más? Entonces, cortito para que demos paso a las preguntas, quisiera que te refirieras un poco al rol de la retroalimentación dentro del marco de enseñanza para la comprensión. Ahí vuelvo a decir, lo importante es que propongamos lo que llamamos desempeños auténticos. Y esos desempeños tienen que estar acompañados en este andamiaje por ese proceso de retroalimentación, de ida y vuelta entre docentes y estudiantes. ¿Por qué? Porque realmente no es lo mismo mandar a hacer una tarea, por interesante que sea, ¿sí? O brindar información, por rica que sea esa información, si al mismo tiempo no se está haciendo ese proceso de ida y vuelta que permite ir haciendo este proceso de andamiaje, que es lo que ayuda a construir comprensión, ¿sí? Y esto creo que es algo muy interesante que nos mostró la pandemia, porque por ahí en el salón de clase es a veces por la rutina de la vida en el aula, es más fácil imaginarse que si propongo una tarea desafiante, ¿sí? Ya está, o si en realidad lo que hago es brindar información y dar una clase muy conceptuosa, en realidad los estudiantes vienen, me escuchan y aprendieron, ¿sí? Entonces, creo que lo que nos mostró la pandemia es esta necesidad del proceso de retroalimentación y de tener herramientas concretas para hacer ese proceso de retroalimentación. Porque ni la tarea más desafiante, solo, sin acompañamiento, puede ser hecha, ni la mejor información que podamos brindar por el hecho de dar información alcanza. Dar información es importante, no estamos diciendo que no es importante, ¿sí? Pero podríamos decir, incorporar nueva información es imprescindible, porque eso es lo que hace dar un paso más. Claro. Pero no es solo con dar información que se construye comprensión. No es solo con recibir información que se construye comprensión. Entonces, ¿qué tipo de información seleccionamos? ¿Qué tipo de propuesta hacemos como desempeño de los estudiantes? ¿Y cómo acompañamos ese desempeño en el cual tienen que poder usar activa y flexiblemente esa información que recibieron? Bien, bien, gracias Paula. Paula, vamos a compartir ahora algunas de las preguntas que ha hecho los profes que están con nosotros. La primera pregunta dice, ¿puedes referirte al rol de Design Thinking en la búsqueda de aprendizajes? ¿Al rol de? Design Thinking. De pensar en sí, de diseñar el pensamiento. Ahí no te rías de mi inglés, Paula. No. Ahí me parece que justamente, a ver, hay una serie de líneas de trabajo que son fundamentalmente compatibles. Vamos a la primera pregunta, ¿sí? ¿Qué es enseñanza para la comprensión? No es una metodología, es un marco referencial de pensamiento. Entonces, hay una serie de líneas de trabajo que son básicamente compatibles, no porque sean metodológicamente compatibles, sino porque tienen los mismos supuestos acerca de la enseñanza, acerca del aprendizaje. Porque tienen los mismos supuestos acerca de cómo se construye el conocimiento en quien aprende, pero que además es imprescindible el diseño del docente, que la intencionalidad de la enseñanza no se pierde. ¿Por qué? Porque hubo quizás un momento en el cual decíamos, bueno, lo importante es mirar el proceso de aprendizaje y el docente puede estar como afuera. No, para realmente centrarnos en el proceso de aprendizaje es fundamental qué es lo que hacemos como docentes. Es fundamental cómo diseñamos la clase. Y por eso podemos decir, bueno, el aula invertida, el aprendizaje basado en problemas, el pensamiento por diseño, son todas líneas de trabajo que no
no es una cuestión de ponerse en pelea una línea u otra, sino de poder pensar, bueno, en la medida que tienen los mismos supuestos, yo puedo incorporar aspectos, ¿sí? En la situación de pandemia, todos hemos incorporado, o en todo caso, en aquellos casos que hemos incorporado, ha sido muy eficiente incorporar las lógicas del aula invertida. Porque muchos hemos pasado a que los estudiantes se pusieran en contacto con la información, ya sea escrita, o ya sea mediante un video, o ya sea mediante una clase grabada, cuando estaban solos, porque la pregunta es, ¿qué vale la pena hacer cuando estamos solos, cuando están solos, y qué vale la pena hacer cuando estamos juntos? Claro. Y muchos docentes hemos descubierto que, por ejemplo, las horas de Zoom no necesariamente son las horas para que el estudiante esté escuchando lo que nosotros hablamos. ¿Sí? Que lo que necesitamos es, en todo caso, que sea el momento de la pregunta, de la inquietud, del intercambio, de la consulta. Exactamente. ¿Sí? Muchos de los principios del aula invertida se pusieron de manifiesto en esta situación de pandemia. ¿Sí? Paula, tenemos una pregunta también que dice, ¿qué tiene que ver este marco para la enseñanza con el comprender, enseñanza para la comprensión, en la perspectiva de la fenomenología? Fenomenología. A ver, la fenomenología es una corriente filosófica, ¿sí? Yo no me atrevería a poder establecer muy rápidamente y así en una respuesta cuáles son las constantes o los puntos de encuentro. Seguramente quien hizo la pregunta tiene más elementos y hay alguna relación que ha establecido con la fenomenología que por ahí podría, en todo caso, contarnos para poder ver cuál es ese lugar de anclaje, ¿sí?, entre la fenomenología y el pensar la enseñanza para la comprensión. Bueno, habrá tema de estudio entonces, para poder ir haciendo esas conexiones. Paula, la coherencia, ¿cómo visualizas tú la coherencia de Proyecto Cero y sus otros proyectos asociados? La pregunta no dice exactamente a cuáles se está refiriendo. ¿Podrías tú a lo mejor ampliar un poquito ahí? Sí, bueno, Proyecto Cero ha tenido y tiene una serie de proyectos de investigación. El marco de enseñanza para la comprensión, de hecho, fue producto de esta investigación que duró varios años, en las que se trabajaron en un trabajo colaborativo con los maestros y maestras de aula, mirando juntos qué es lo que hacían esos maestros que eran tan potentes para que los aprendizajes de sus alumnos fueran profundos. Pero en paralelo hay una serie de otras líneas, como toda la línea de pensamiento visible, como la línea de, ahora slow looking se llama, como la línea del trabajo con los museos, y que todas lo que tienen en común justamente son estos fundamentos conceptuales que están por detrás. Este modo de entender el mundo, el trabajo sobre enseñar para la comprensión con nuevas tecnologías, el trabajo de la interdisciplina desde la perspectiva de la comprensión. O sea, lo que tienen es como un background común de comprensión acerca del aprendizaje, de la relación con el conocimiento, de la importancia del contexto y de la concepción de enseñanza. Que por otro lado, y paso un aviso pequeño, ¿sí?, que por otro lado tiene mucho que ver con mucho de la tradición pedagógica latinoamericana. Nosotros hemos encontrado un ámbito muy propicio para seguir enriqueciendo y desarrollando mucho del marco de enseñanza para la comprensión en el trabajo con maestros y maestras en toda América Latina, porque nuestros pensadores, nuestros pedagogos, desde Varela a Paulo Freire, ¿sí?, han tenido mucho que ver, digamos, en sus propuestas con
la importancia de incluir el contexto, con la importancia de incluir las miradas de los niños y las niñas, con poder trabajar profundamente contenidos que sean significativos para la vida de la comunidad. O sea, en ese sentido, hay mucho de la pedagogía latinoamericana que tiene mucho que ver con estos modos de comprender que propone el marco de enseñanza para la comprensión. Bien, bien. Oye, tenemos varias preguntas, pero estamos con la hora bien justa. Sí. Pero voy a ver, la Andrea va a ser, ¿no? Ya. Esta que dice así, ¿qué sugieres para el desarrollo del pensamiento y la comprensión para los niños de colegios bilingües cuando aún no tienen el segundo idioma? Bien. Ahí yo te diría que hay una relación importante entre lenguaje y pensamiento, ¿sí? Y que justamente una de las cosas que nosotros trabajamos mucho es cómo enriquecemos el lenguaje de la comprensión y cómo lo enriquecemos, y entonces el desafío de un colegio bilingüe es enriquecerlo en ambas lenguas, ¿sí? Cómo ampliamos, y justamente, no sé qué tipo de colegio bilingüe están pensando, pero si estamos pensando en un colegio bilingüe donde la segunda lengua es el inglés, es muy interesante porque el inglés es muy rico en las diferenciaciones de las palabras, ¿sí? No es lo mismo la manera que se dice mirar, que se dice observar, que se dice percibir. Bueno, toda esta riqueza del lenguaje sin duda enriquece el pensamiento, pero lo que pasa también es que cuando lo desarrollamos en una lengua, también abre la ventana de poder desarrollarlo en la otra. ¿Sí? Entonces, yo diría, es probable que en un colegio bilingüe no tengamos la misma posibilidad de expresión en ambas lenguas al mismo tiempo. Pero hay sí un modo de pensar que vamos generando y que entonces también una preocupación porque en ambas lenguas estemos ocupados, por ejemplo, de hacer visible el pensamiento. Claro. ¿Sí? No pensar que porque lo hago en general hay colegios bilingües que tienen el horario mosaico y hay algunas que tienen un turno en una lengua y otro en otra, ¿verdad? No es que le reservo el pensamiento a uno de los dos, ¿sí? Una escuela comprometida con el pensamiento está comprometida con el pensamiento independientemente de la segunda o la primera lengua. Perfecto. Paula, y eso además desafía, porque los niños y las niñas también exigen hacer visible su pensamiento en el otro lugar. Exacto. Oye, ya para que vayamos cerrando, quisiera tomar la última pregunta, pero la quiero conectar también con este proceso o el poder formarse como profesor para poder implementar el marco de enseñanza para la comprensión, para que en sus clases, en el fondo, esté el pensamiento al centro. Y uno ve que hay un interés de parte de los profes de formarse muchísimo. Pero ¿cómo hacemos, Paula, para que esto sea más que una iniciativa personal de un profesor que está en su aula, como tú decías al principio, y hace las cosas, sea más de la escuela y sea más también de las escuelas? ¿Cómo ponemos en el fondo un enfoque como este, una mirada como este, que arrastre o que lleve, digamos, a más escuelas a mejores aprendizajes de sus niños? Y lo voy a juntar, espérate, con la pregunta que hacen, que hace también un profesor y dice, en un proceso de implementación de enseñanza para la comprensión de un colegio, ¿por dónde partir? ¿Por niveles, por ciclos o para ir sumando a toda la escuela? Bien, ahí yo diría dos cosas. La primera es la importancia de las alianzas que las escuelas pueden establecer, del trabajo en red entre escuelas, del acompañamiento a veces externo que se puede tener. Un ejemplo es el trabajo que hace Ágape, de acompañamiento de las escuelas, porque el acompañamiento lo que te permite es hacer foco, ¿sí?
lo que te permite también es este acompañamiento, esta mirada externa que nos permite hacernos nuevas preguntas. A veces adentro de la misma escuela nos encaracolamos con lo que estamos haciendo, y muchas veces nos pasan dos cosas, somos demasiado críticos con lo que sucede y nada nos conforma, y no podemos ver el vaso medio lleno de lo que estamos haciendo, y solo se puede construir a partir de lo que sí estamos haciendo, ¿no? Cuando estamos siempre pensando todo lo que nos falta, de la misma manera que pasa con el aprendizaje de los chicos, no nos sirve mucho saber qué es lo que no comprende, sí nos interesa saber que sí está comprendiendo, aunque eso que está comprendiendo esté lejos de a donde queremos que llegue, porque si entiendo lo que está comprendiendo voy a poder imaginar alternativas de acompañamiento, ¿sí? Para poder deconstruir eso que está comprendiendo y que por ahí es cerrado, y poder ayudarlo a construir una comprensión más profunda. De la misma manera pasa con las alianzas, con el trabajo en red, con el acompañamiento que se puede hacer al trabajo de una escuela, porque permite poner foco, en este caso en la enseñanza, porque permite tener esta mirada externa que nos hace esa pregunta que no nos haríamos probablemente solamente internamente, y porque nos permite ir construyendo marcos referenciales comunes. Si esto lo junto con la pregunta de cómo empezar, no hay una única receta, no hay una fórmula mágica de cómo empezar. Hay que poder mirarnos para adentro de nuestra institución y poder pensar cómo podemos ir haciendo pasos. De la misma manera, cómo podemos ir andamiando este proceso. Hay escuelas que han comenzado con un nivel. Hay escuelas que han comenzado con docentes pioneros de distintos niveles. Hay escuelas que han comenzado con un trabajo con sus directivos y luego trabajando al interior de la escuela junto con sus directivos, con sus docentes. O sea, en ese sentido, la lectura de la situación. Y la segunda cosa es, en esta ecología del cambio, hay dinámicas en esa ecología, y no es que uno instala ese cambio. Con lo cual, además de que no hay una única manera, no hay que esa otra cosa que, bueno, en 40 años de recorrer escuelas he escuchado muchas veces, es esto de que hasta que todos no estemos convencidos, esto no va a cambiar. Y la realidad es que no siempre es así. No siempre es así. ¿Por qué? Porque se van estableciendo como movimientos, y esos movimientos son como, podríamos decir, como olas que cada vez acogen a más personas. Entonces, depende mucho de la escuela, depende mucho del contexto, depende mucho de la situación. Y muchas veces hay excelentes resultados cuando uno empieza con un pequeño grupo. El riesgo es que uno quede encapsulado en ese grupo y lo que arme sea como bandos dentro de la escuela. Claro, claro. ¿Sí? El tema es cómo comienzo, pero al mismo tiempo convoco. Cómo comienzo e invito, ¿sí? No exijo, invito. ¿Y cómo voy haciendo visible? Así como es importante hacer visible el pensamiento, es importante hacer visible las transformaciones que se van realizando. Y por eso, de vuelta, las alianzas y el trabajo en red, y por eso también para nosotras, desde Latitud, es tan rico, y creo que para Ágape también es rico, este trabajo continuado con nosotros. No es que un día me recibí de enseñanza para la comprensión, sino que un trabajo sostenido a largo plazo, que permite volver a revisar, volver a pensar como lo había pensado. Bueno, y creo que sería bueno que puedas contar un poco cómo trabaja Ágape y cómo trabaja con nosotros, para que la gente que no nos conoce sepa de este tipo de trabajo, que es un trabajo como en capas, ¿no? Donde uno va profundizando en esa comprensión. Bueno, de verdad, Paula, a ver, lo que pasa es que, como bien dices tú, de partida poder decir que uno ve y empieza a comprender en la medida que empieza a usar. Nosotros como que hacemos vida en nuestro proceso de instalación en las escuelas, este círculo maravilloso que tiene que ver con el comprender, el uso y la retención. En la medida que vamos instalando esto es como vamos comprendiendo.
Y los procesos de acompañamiento tienen que ver con acompañar la reflexión que hace el profesor respecto de su práctica, fundamentalmente. Es poder mirar, es ayudar a ver y ver o a hacer ver aquello que uno no puede ver, porque como decías tú, de repente como que te encaracolas, usaste esa palabra, y no ves mucho y te convences de lo que estás haciendo. Y otro elemento que también creo que nosotros vamos trabajándolo es cómo también desde la escuela, con los equipos directivos, con los coordinadores pedagógicos, los jefes de UTP, vamos creando sentido respecto de esta práctica que se está haciendo. Tú dijiste algo súper importante, esto no es imponer. Yo no puedo mirar lo que no quiero, o ver lo que no quiero ver. Entonces, es cómo creamos sentido respecto de lo que está sucediendo con los estudiantes. Nuestro foco está puesto ahí. Y tú dijiste, es el socio, finalmente, que me va a ayudar a ver y a poder mirar aquello que estoy haciendo. Y este proceso son procesos que nosotros los instalamos en por lo menos 2 o 3 años. Siempre el primer año es mucho de también ir como rompiendo paradigmas, cambiando paradigmas y reconociendo los paradigmas, porque de repente uno los tiene pero tampoco los ha visto. No. Entonces, todo ese proceso de acompañamiento es el que vamos haciendo en una construcción conjunta con la escuela, porque también cada escuela tiene su cultura y en esa cultura es donde nosotros tratamos de que se vaya insertando de alguna manera esta otra manera de mirar la enseñanza. ¿Andrea? Andrea quería opinar también. Bueno, yo solo querría agregar una cosa pequeñita, que es que también tenemos algo para proponer, porque muchas veces se hace la reflexión por la reflexión misma, pero compartir un marco referencial implica que uno tiene algo para proponer, ¿sí? Y ahí voy a traer una frase de Paulo Freire, ¿sí? Que no conoció el marco de enseñanza para la comprensión, pero que seguramente le hubiera parecido maravilloso, y él decía que no tengamos nada que imponer, algo que imponer no quiere decir que no tengamos algo para proponer, y hay mucho saber pedagógico por detrás del marco de la comprensión, ¿sí? Y entonces en ese sentido me parece que es importante que no es simplemente vamos a acompañar a la escuela, a su proceso, sino tenemos propuesta, podemos acompañar en una propuesta diferente para enseñar esto, podemos hacer una sugerencia, podemos escuchar lo que el docente trae y tenemos algo para ofrecer. Perdón. A mí solo me gustaría agregar que con latitud es lo que hacemos. En el fondo lo que estamos haciendo es esa reflexión continua donde nosotros y ustedes proponemos en cada sesión donde trabajamos, proponemos y ustedes nos hacen propuestas, es el ser aprendiz constante. Y en eso ha sido tremendamente valioso el acompañamiento que nosotros recibimos de Latitud. Y quiero decir que fuimos a buscar las Argentinas para que nos interesaba aprender, nos interesaba empaparnos del marco para poder implementarlo en todo nuestro quehacer educativo. Y yo solo entonces voy a agregar una cosita, que es cierto que nos vinieron a buscar, pero también nosotros, fue una elección mutua, porque a nosotros nos importó mucho el compromiso que ustedes tienen con achicar las brechas que hay en la educación de Chile y con realmente dar a todos y a todas oportunidades de aprendizajes profundos. Para nosotros el compromiso que ustedes tienen como corporación de que no solo, que obviamente entiende que el sistema educativo incluye la educación pública, la privada, las distintas corporaciones de padres, pero que justamente pensar en esto no es pensar solo en algunos, sino en el derecho de todos a la educación. Para nosotros fue un elemento crucial para apostar a trabajar prolongadamente con ustedes. Sí. Bueno, un maravilloso encuentro que ha durado, ya van a ser 3 años que estamos en esta, y quiero aprovechar, Paula, de saludar a Cecilia Owell, que también es nuestra partner de Latitud, con la que trabaja Cecilia
permanentemente y específicamente con nosotros acá en Chile. Así que un abrazo, Cecilia, también por todos los aportes que nos hacen cada vez que nos reunimos, que es harto, para poder trabajar juntas. Bien, estamos llegando al final de este webinar, de esta conversación. Creo que ha sido súper interesante, pero uno como que nunca toma tanta conciencia de las cosas hasta que se detiene, para y piensa, ¿cierto?, sobre eso. Entonces quiero invitarlos a que hagamos ese pare, muy cortito, y poniéndonos entonces ahora que terminamos este webinar, esta conversación, pongan en el chat, ahora que terminó esto, me quedo pensando en, y completen cuáles son esos pensamientos, esas ideas que van quedando en ustedes a propósito de esta conversación que hemos sostenido con Paula. Y la escriben en el chat para que la podamos compartir. Vamos a ver si se animan. ¿En qué me quedo pensando? ¿Qué me voy llevando en mi cabeza para rumiar, para profundizar? Claudia dice, muchas gracias por este espacio. ¿Qué te llevas, Claudia? Claudia Acevedo. Clara Baeza dice, ay, se me cambió. María Paz dice, me quedo pensando en la importancia de desafiarme a mí como educador para posteriormente desafiar a sus estudiantes. Y Clara decía, ahora que termino esto, me quedo pensando en que tendremos como desafío el adoptar esta cultura del pensamiento como equipo educativo, dar vuelta a la clase en pos de actividades que estimulen y hagan visible el pensamiento de mis estudiantes. Bien, y yo aseguro y doy fe que el más contento es el profesor cuando hace todo eso. Me quedo pensando, dice Pía, en la importancia de trabajo colaborativo entre docentes. Clave, súper clave poder generar ese trabajo colaborativo para generar esa reflexión. Uno piensa mucho mejor con otros que sola, de todas maneras. Es más constructivo y además uno se siente acompañado también en lo que va haciendo. Jimena Campo dice, son tiempos que favorecen el cambio, absolutamente. Bueno, los animo a que sigan poniendo lo que se llevan, lo que se llevan y que van pensando, y que no paren, en el fondo, de pensar en lo que significa la enseñanza para los niños, una enseñanza centrada en el pensamiento, y lo que realmente significa aprendizajes de calidad. Es lo que añoramos siempre con la Andrea, pensamos que el día que podamos decir en Chile, los aprendizajes de nuestros estudiantes son de calidad, todos, no algunos, todos. Paula, te quiero agradecer tu claridad, tu capacidad para poder sintetizar, porque preguntas que eran súper amplias algunas también. Te agradezco también la posibilidad que tenemos permanentemente de poder crecer junto a ustedes, y también agradecer en el fondo este espacio grato de poder poner que la educación, si bien es cierto, nos remueve mucho el pensamiento, también nos anima a ir más allá y a seguir creciendo. Así que muchas gracias por esta tarde. Quiero agradecer a Latitud también, como decía la Andrea, por todo el trabajo conjunto que realizamos, por todos los aprendizajes que tenemos como equipo cada vez que, no siempre en realidad, porque esto es un continuo. Y quiero agradecer también especialmente al equipo de Ágape por toda la preparación de este webinar. Quiero agradecer la logística, que en el fondo que también fue todo nuevo para nosotros, primera vez que lo hacemos, y esperamos que haya sido también positivo para todos quienes estuvieron con nosotros.
Quiero contarles que al final cuando terminemos, les va a llegar una pequeña encuesta a sus correos, ojalá se den un ratito, son 4 preguntas cortitas, en el fondo, para que nos cuenten qué tal les pareció, pero sobre todo lo que más nos interesa es que nos pongan ahí temas de interés que podamos seguir desarrollando respecto de la enseñanza, respecto del aprendizaje, respecto de enseñanza para la comprensión. Así que los animo a que puedan responder esa encuesta. Y también contarles que próximamente, en mayo, partimos con nuestro curso de introducción a enseñanza para la comprensión, para que lo desarrollamos en 8 sesiones durante las tardes, entre 5 y 7 y media de la tarde. Ahí está la fecha. Está también toda la información en nuestra página web para que la puedan visitar e inscribirse, porque es un curso entretenido, de mucha reflexión, de mucho pensamiento, pero también para irse con algunas herramientas concretas para empezar a trabajar desde este enfoque. Eso, un abrazo grande a todos por su atención, por su tiempo y su interés. Muchas gracias, Paula, y nos estamos viendo. Gracias y un placer haber estado con todas ustedes y con todos ustedes. Y gracias a Cecilia, que ahora sí la estoy viendo, mi colega y compañera de ruta en este trabajo con ustedes, con Ágape. Sí. Gracias, Cecilia, por estar aquí también. Un abrazo. Nos vemos entonces y un abrazo a todos. Chao.